Mi nombre es Damián Salí Rosas y voy a presentarles en esta oportunidad el proyecto Análisis de la influencia de armónicos de baja frecuencia producidos por los convertidores ACDC monofásicos sobre las performances de luminaria LED, paneles solares y baterías. Antes de ello, permítanme por favor presentar al grupo del cual yo dirijo, en el cual se ha ejecutado el proyecto. Nosotros somos el grupo de investigación de electrónica de potencia y sistemas energéticos inteligentes. Es un grupo de investigación de acuerdo a la última clasificación del Vicerrectorado Consolidado. Actualmente manejamos 3 proyectos del Banco Mundial y un proyecto de Innovate Perú. Y nosotros estamos suscritos al Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual dirige el profesor Rafael Espinosa, y estamos ubicados en el laboratorio donde hacemos las pruebas en el pabellón, por la puerta A0 al inicio de la universidad. ¿Okay? Entonces, el proyecto que se ha realizado está enfocado sobre la problemática de microredes DC, en particular a convertidores ACDC monofásicos. ¿Ok? En estos tipos de sistemas, en el lado AC, tenemos corrientes y voltajes de corriente alterna. Lo que ingresa es la red alterna monofásica de 220 voltios 60 Hz. Y en el lado DC se conectan sea baterías de litio, sea paneles solares o sea luminaria LED. Pues en el caso de que se tengan baterías de litio, el flujo de potencia es bidireccional, entendiéndose como tal que la potencia puede venir proveniente de la red eléctrica para cargar las baterías, o la red eléctrica puede recibir la potencia enviada por las baterías hacia la red. En el caso de que se tuvieran paneles solares, es el panel que entrega la energía a la red eléctrica, y en el caso de la carga fuera luminaria LED, la luminaria LED recibe la energía proveniente de la red eléctrica para su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, la problemática está centrada en estos convertidores ACDC monofásicos, que si nosotros entendemos o analizamos los convertidores comerciales que actualmente tenemos en el mercado aquí en el Perú, pueden ser de la familia Multiplus, de la Multiplus 2, de la empresa Victron, en la cual permite conectar a la red eléctrica monofásica, sea baterías de litio o sea baterías de plomo, y permite el flujo de potencia bidireccional. En el caso, por ejemplo, si quisiéramos conectar paneles solares a la red eléctrica monofásica, existen diferentes marcas. En este caso, por ejemplo, les muestro aquí en la diapositiva un microinversor en phase de Siemens que permite conectar paneles solares a la red eléctrica monofásica, pero también trifásica. En el caso del estudio solamente se centra la red monofásica, porque hay ciertos problemas particulares que les detallaré conforme avancemos en la presentación. Y si aterrizamos también a un convertidor comercial para luminaria LED, pues pueden ser los controladores DALI, que permiten controlar la intensidad de luminaria LED. ¿Ok? Pues bajo ese contexto, el estudio se centra en estos convertidores y qué problemáticas estos convertidores pueden generar a la durabilidad y funcionamiento, sea de las baterías de litio, sea de los paneles solares, o sea de la luminaria LED. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de convertidores electrónicos? Bueno, la manera más sencilla es entender que el convertidor electrónico de potencia convierte la energía proveniente de una entrada AC para generar una salida DC, y entendiéndose como tal que permite controlar tanto la corriente y el voltaje. Si quisiera controlar el proceso de carga de la batería de litio, voy a controlar la tensión y la corriente para controlar bien el proceso de descarga o el proceso de descarga. Si quisiera entregar la energía proveniente de los paneles solares hacia la red eléctrica de manera similar, voy a controlar la tensión y corriente para ubicar el máximo punto de transferencia de potencia. Y si tuviéramos que controlar la luminaria LED de manera similar, controlo la corriente para controlar la luminosidad de la luminaria. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Pues como ven aquí en el esquema, hay 2 convertidores. El primero es un convertidor ACDC que permite, si la entrada es alterna, convierte esa entrada alterna a una tensión continua, como se ve aquí en el esquema. Entonces, si por ejemplo ingresa una onda alterna de 220 voltios 60 Hz, este primer convertidor genera una señal de salida ya continua, que para el caso de la red monofásica típicamente es 380 voltios. ¿Ok? Aquí en el bus DC existe una problemática en particular que es propio de los convertidores monofásicos, que es a donde se evoca el proyecto. La problemática se centra que en un convertidor ACDC monofásico existe un armónico de 120 Hz presente en el lado DC. Para filtrar ese armónico de fe, lo que se utiliza es un condensador electrolítico.
¿Por qué se requiere un condensador electrolítico? Porque se requiere tener una capacitancia importante para filtrar ese armónico, dado que es un armónico de baja frecuencia, que en este caso es 120 Hz. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que ese armónico de 120 Hz está presente en la corriente. Y al estar presente en la corriente, en la tensión en el bus DC, va a haber unas pequeñas ondulaciones, y esas pequeñas ondulaciones en tensión se van a ver también aquí en el lado DC, sea para paneles, para baterías o para luminaria LED, y ese rizado de baja frecuencia, lo que nos interesaba ver es en qué afecta el comportamiento o la durabilidad de la batería del panel o luminaria LED, y al mismo tiempo en qué afecta ese armónico de 120 Hz al comportamiento del convertidor electrónico de potencia. Entonces, si entramos para entender de dónde aparece rápidamente y de manera muy sencilla, de dónde aparece ese armónico de 120 Hz, pues simplemente habría que ver que aquí en la entrada de este convertidor electrónico tengo una tensión alterna de frecuencia W sub 0 de T, que podría ser 2 por pi por 60 Hz, y mi corriente va a estar en fase con respecto a la tensión. Si yo multiplico tensión por corriente, se darán cuenta que la potencia instantánea tiene una constante y un valor variante en el tiempo. ¿Ok? Quiere decir que la potencia de entrada en el lado de la red es una potencia instantánea variante en el tiempo. Entonces, si yo analizo en el lado DC y yo parto de la premisa que es un convertidor a CDC y la tensión es continua, si yo igualo las potencias de entrada con respecto a la potencia de salida y despejo, usted se va a dar cuenta que aquí mi corriente en el lado DC tiene de igual manera una componente continua y tiene una componente variante en el tiempo. Y esa componente variante en el tiempo es el doble de la frecuencia de entrada, que si fuera 60 Hz, tendría el doble a 120 Hz. Entonces, para filtrar esa componente de 120 Hz, es que se utiliza los capacitores electrolíticos. Son capacitores grandes porque deben aguantar una tensión de 380 voltios. Entonces, al tener una tensión de 380 voltios, estos capacitores son bastante voluminosos y ocupan mucho espacio en este tipo de convertidores. Evidentemente, mientras más grande sea la potencia que voy a manejar en este tipo de convertidor, mayor será el volumen que tenga este convertidor. Pero gran parte de ese volumen lo ocupan este tipo de capacitores. ¿Ok? Y ahora, aun cuando se ponga un capacitor grande en medio de este enlace entre el convertidor DC-AC y el convertidor DC-DC, no se filtra muy bien esa corriente. Y aquí yo he exagerado en esta gráfica, de tal manera que a la salida, donde se va a conectar, sea el panel solar, sea la batería de litio o sea la luminaria LED, siempre va a haber la presencia de un armónico de baja frecuencia, que es el armónico de 120 Hz, que ya les he explicado aquí en esta pequeña presentación de dónde proviene, por el producto de la potencia instantánea de un convertidor monofásico. Entonces, la potencia instantánea variante en el tiempo de un convertidor monofásico va a dar origen que se produzca una corriente con una componente de baja frecuencia de 120 Hz en el lado donde se conectan los paneles solares, las baterías de litio y la luminaria LED, y lo que nos interesaba a nosotros ver o analizar es en qué afecta ese armónico de 120 Hz al comportamiento de estos tres componentes, dado que en una microred DC es la mayor cantidad de estos componentes que se van a conectar a estos sistemas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos en el trabajo fue hacer una rápida revisión del estado del arte. ¿Ok? Para ver en estos tres componentes en qué afecta. Y lo primero que nos llamó la atención es que para las baterías de litio, ese armónico de 120 Hz no tiene mayor implicancia en su funcionamiento. De hecho, la temperatura a la hora del proceso de descarga y a la hora del proceso de carga no se eleva en gran medida. Y ahora, tampoco hay una gran cantidad de artículos que muestran estos estudios, pero 2 o 3 artículos que mostraban el análisis sobre esta corriente indicaban que no se requiere mayor cantidad de filtrado, o sea, agregar capacitores electrolíticos adicionales para filtrar ese armónico, dado que la temperatura de las baterías de litio no se incrementan de manera considerable ante la presencia de ese armónico. Sí, sin embargo, para los paneles solares, sí, ese armónico de 120 Hz sí presentaba problemas, dado que para el cálculo del MPPT, la tensión iba a estar
dado que se va a tener una pequeña ondulación aquí a la entrada del capacitor, el cálculo del MPPT va a estar variando. Entonces, en cierta medida va a afectar a la eficiencia en la transferencia de potencia. Pero en la luminaria LED sí era un poco más complicado, dado que generaba pequeños flickers, o generaba flickers, ¿ok? Que es básicamente, si lo quieren ver de alguna manera, pequeños destellos, y estos destellitos, a pesar de que no lo detecta el ojo humano, ¿ok? Afecta la durabilidad de la luminaria LED. Pero si uno está constantemente con la luminaria LED con un convertidor que no ha filtrado demasiado bien la corriente, lo que va a hacer es, a lo largo del día, va a generar malestar en los usuarios al tener una luminaria LED que está teniendo flicker producidos por el armónico de 120 Hz. Y finalmente, en el convertidor, lo que también vimos es que el capacitor electrolítico utilizado para filtrar el armónico de 120 Hz es el elemento del convertidor que es más sensible a variaciones de temperatura. Y dado que está dentro de una caja y muchas veces se conecta al exterior, la temperatura interna de este hardware es bastante elevada, entendiéndose como tal, que puede llegar hasta 80, 100 grados centígrados internamente el convertidor. Entonces, y estos condensadores electrolíticos es la pieza más sensible en esta herramienta que tiende a fallar. El promedio de vida de este tipo de convertidores es de 2 años, que para un panel solar cuyo funcionamiento puede llegar hasta 20 años o 25 años en algunos casos, y la batería de litio están ofreciendo que puede llegar hasta 10 años de garantía. Si el convertidor tiene una garantía de 2 años, pues es un problema y una limitante en este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces, ya con ese estado de arte que revisamos y vimos que teníamos esas problemáticas, el proyecto se enfocó a desarrollar electrónica o electrónica de potencia que me permiten un mejor filtrado de ese armónico de 120 Hz. ¿Ok? Y analizamos dos convertidores en particular. El primero es que, a diferencia del caso anterior, que vieron que aquí la tensión en el condensador en medio, el condensador electrolítico, era constante, pues nosotros, de acuerdo a la revisión del estado de arte, incrementamos de manera intencional el rizado electrolítico, el rizado aquí de tensión en baja frecuencia, de tal manera que a nivel matemático es muy sencillo de entender. Si la potencia en el lado de la red es fluctuante, o sea, tiene una componente fluctuante, ¿ok? Si yo hago que toda la potencia, solo la potencia fluctuante sea consumida aquí en el medio, si yo hago la sumatoria de potencias, en el lado de C solamente tendré potencia constante, quiere decir que la componente armónico de 120 Hz será naturalmente eliminada. ¿Ok? Y dentro de esta estructura, para que todo esto se aplique a las 3 cargas que se puedan conectar en paralelo, estudiamos una estructura en particular, que aquí lo he resumido, que se llamaba Covalent Bridge, en la cual utilizaba un transformador de 4 devanados y podíamos controlar el flujo de potencia en cada uno de estos 3 elementos. Y la segunda estructura, ya un poco más compleja, que estudiamos, es una estructura ya original propio del grupo de investigación, en la cual ya no teníamos 2 convertidores, como en este caso que tengo un convertidor de CDC y un convertidor a CDC. Teníamos un convertidor que hacía todo en una sola etapa de conversión y que el principio era exactamente igual, que en un lado solamente controlábamos la potencia fluctuante en el tiempo, de tal manera que en el lado de los paneles solares y de las baterías ya no tengo una fluctuación de 120 Hz, sino que mi corriente ya no tenga ese componente que podría afectar la durabilidad del mismo. ¿Cuál era el problema y las limitaciones de los trabajos que hicimos? Es que, primero, que el control era mucho más complejo. El controlador, a diferencia de los existentes, era un control mucho más elaborado, pero para fines de investigación, pues eso nos permitió generar 2 tesis de pregrado y 2 artículos científicos. He olvidado mencionarles que para parte del estudio fue eliminar el condensador electrolítico por un condensador, de tal manera que pueda ser reemplazado por un capacitor que no tenga el inconveniente de que sea altamente sensible a la temperatura, como el caso de un condensador fílmico, ¿ok? Ambas estructuras, en vez de utilizar un condensador electrolítico, utilizan un condensador fílmico, y por eso es la ondulación aquí en el lado de C,
y por eso la ondulación aquí en el caso del filtro activo, ¿ok? De tal manera que ambos convertidores propuestos por el grupo de investigación permitan una mayor durabilidad que en el caso que se tenga un capacitor electrolítico, ¿ok? Entonces, nuestros estudios que se realizaron en este proyecto fueron enfocados fundamentalmente a disminuir las problemáticas en el lado de C, tanto para paneles solares, para baterías de litio, para luminaria LED y para el convertidor. El objetivo fue cambiar el capacitor electrolítico por fílmicos, cambiar las estructuras existentes, proponer nuevas estrategias de control, de tal manera que el convertidor se encargue de manera natural de eliminar ese armónico de 120 Hz en el lado de las cargas sensibles, como es el panel solar, la luminaria LED, la batería de litio, y reemplazar el capacitor electrolítico por el capacitor fílmico. ¿Ok? Ahora, nosotros somos de la idea de que los proyectos de investigación formativa nos permitan a nosotros generar otros proyectos. Entonces, este proyecto financiado por el BRI nos permitió luego postular un fondo a los proyectos del Banco Mundial, en la cual ya no hicimos prototipos pequeños, sino decidimos implementar una pequeña planta piloto de microred DC en el laboratorio, y ya comenzamos a utilizar equipamiento industrial para probar la funcionalidad de lo que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, nuestro objetivo aquí es validar el funcionamiento de la microred ante una producción variante de paneles, ante la producción variante de paneles solares y ante el consumo variante de las cargas. Entonces, el objetivo de este proyecto es implementar la microred DC, y lo que nos interesaba a nosotros era analizar en particular la luminaria LiFi, que permite transmitir internet a alta velocidad. ¿Ok? Este es el prototipo que hemos implementado en el laboratorio. Acá están los equipos que aparecen acá en esta pequeña imagen. Hemos implementado un emulador de paneles solares para poder ingresar el perfil de producción de sistemas fotovoltaicos, y corresponde a la tesis doctoral del señor Víctor Nakama. ¿Ok? Todo esto es su planta piloto. Y esto es el actual proyecto que vamos a trabajar, en la cual está dirigido por la profesora Angélica Baena, y lo que a ella le interesa es integrar a la microred que ya se tiene en el Centro de Energías Renovables un cargador que me permita cargar, valga la redundancia, un scooter, pero lo que a ella le interesa es que se agreguen supercapacitores a la microred para que esa carga del vehículo eléctrico de baja potencia provenga de supercapacitores. ¿Ok? Y finalmente, esta es la perspectiva, que es el último proyecto que se ha presentado al BRI, es ya no poner los supercapacitores en el lado DC, sino poner los supercapacitores en el lado AC, para poder entregar servicios especiales a la red, sea compensación de frecuencia, o sea proporcional, algo en particular que nosotros en ingeniería eléctrica manejamos, que es hacer que el panel solar o la batería se comporte como un generador síncrono. Y a ese concepto se le llama generar inercia virtual, de tal manera que las problemáticas que se ven en la red ya no se vean con esta metodología. Muchísimas gracias por el tiempo prestado.